Salomón, el rey más sabio que Israel pudo tener, pero al mismo tiempo uno de los más apóstatas, que llegó a hacer cosas que realmente la mente humana no se hubiese podido imaginar al verlo al principio como era, ¿no? ¿Cuáles fueron esos sucesos que lo llevaron a esa caída? ¿Cómo es posible que Salomón, con toda la sabiduría que tenía, pudiese haber caído de esa manera? La caída de Salomón y sus causas es lo que estaremos meditando el día de hoy. Bienvenidos. Y también veremos qué nos enseña todo lo que le pasó a Satanás para que nosotros no caigamos en lo mismo. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, santo glorificado Señor sea su nombre. Gracias le damos por cada una de las cosas que nos da, por cada una de las enseñanzas, Señor, que permite que su pueblo pueda tener. Guárdenos, Señor, y ayúdenos a poder caminar por este camino hacia la eternidad, Señor, que cada vez se hace más y más empinado, pero sabemos que estamos con usted, que usted nos lleva de su mano, Señor, y ayúdenos a no caer, Señor, ayúdenos a no soltarnos. Guarde de su pueblo y de todos aquellos que lo están necesitando el día de hoy, que usted pueda concederle los deseos de su corazón conforme su voluntad. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y bueno, y para empezar, ¿cuál es una de esas cosas que nos enseña la caída? Es lo que vamos a ver en este versículo que vamos a leer a continuación. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos obtener nosotros de esta historia de Salomón, porque vemos que una sabiduría como Salomón, realmente muy pocas. Nadie la ha tenido porque ha sido el rey más sabio, nos dice la palabra de Dios. Mas sin embargo cayó. Entonces aquellos que piensen están firmes, aquellos que digan, no, yo estoy firme en el Señor, yo me considero tal y tal, yo hago esto, yo hago lo otro, pues la palabra de Dios ya nos dice, pues, miremos que no caigamos, agarrémonos con toda la fuerza que tengamos del Señor, porque es la única manera que nos puede sostener, porque sabemos que nuestra humanidad es muy fuerte y que la parte del mal está totalmente arraigada en nosotros. Claramente que Cristo venció para que nosotros pudiésemos estar firmes, y Dios quiera que cada uno de los que están viendo esta meditación pues estén firmes hasta el final. En los días del rey Josías se podía ver una extraña apariencia frente al templo de Dios, coronando la eminencia del monte de los olivos, mirando por encima de los bosques de mirto y olivos, eran ídolos indecorosos y gigantescos. Josías ordenó que estos ídolos fueran destruidos. Esto se hizo y los fragmentó rotos rodando por el canal del Cedrón. Los santuarios quedaron en una masa de ruinas. El rey Josías, el que vino a traer reforma a este pueblo que había caído en la completa apostasía, y que tuvo mucho que ver Salomón, por eso es que lo está mencionando aquí. Decía que más allá del monte de los olivos, miraba por encima, en los lugares altos, como lo dice la palabra de Dios, a ídolos que estaba adorando el pueblo de Israel. Ídolos, dice, indecorosos y gigantescos. No solamente eran ídolos, sino que también eran indecorosos. Las formas que tenían o las formas como estaban esculpidos ya nos podemos imaginar, si aquí utiliza la palabra indecoroso, gigantesco. A todo eso Israel había caído tan y tan bajo, y uno de los culpables que lo llevó a esa apostasía fue Salomón, y es lo que iremos viendo. Pero la pregunta que muchos devotos se hicieron fue, ¿cómo llegó esa arquitectura al lado opuesto del barranco de Josafat, enfrentándose así impíamente al templo de Dios? La respuesta verdadera debe ser hecha. El constructor fue Salomón, el rey más grande que jamás haya empuñado un cetro. Estos ídolos dieron testimonio de quién había sido honrado y aplaudido como el más sabio entre los reyes. Se convirtió en un náufrago humillante. Fue llamado 3 veces el amado de Dios, puro y de carácter elevado. Su piedad y su sabiduría
no fueron probadas. Pero Salomón no pasó de fuerza en la vida pura y verdadera. Su ambición era superar a otras naciones en grandeza. Ya vamos viendo por dónde Satanás le encontró lugar a Salomón. Él ya iba inculcando en los mismos aires de grandeza que tenía el mismo Lucifer. En el principio quería ser más grande que Dios, pues a este quería que fuera lo más grande posible que todas las naciones. Y no es que Dios no lo quisiera así, si ya Dios lo decía, ¿pero qué? Pero fue buscando sus métodos y no los de Dios. Para ello, dice, se alió con naciones paganas y en lugar de mantenerse fiel a Dios, verdadero y viviente, permitió que sus esposas lo alejaran de Dios. Para complacerlas, construyó altares donde pudieron adorar a sus ídolos. Así, la levadura de la idolatría se mezcló con los principios religiosos de Salomón. La cizaña se sembró entre el trigo. Y aquí vamos viendo una de las causas de su caída, de ser ese gran rey, sabio y excelente en todo, pues dice que no fue así de la noche a la mañana. Él siguió un proceso y uno de ellos que era su ambición, la ambición que tenía, pues lo llegó a aliarse con las naciones paganas cuando Dios les había dicho que no lo tenían que hacer, porque el Señor ya sabía cuáles eran las consecuencias. Él se fue casando para poder amarrar esas alianzas, pues se fue casando con todas esas mujeres de las naciones paganas, con todas esas personas que eran idólatras, porque para poder complacerlas, ¿qué hizo? Pues le fue construyendo esos ídolos a quienes ellas adoraban. Por eso es que Dios manda a que no podemos mezclar lo que tiene que ver Dios con Belial, que tiene que ver Dios con Satanás. Este es uno de los puntos importantes y ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Yugos desiguales no se puede porque nos llevan a la caída de Salomón. Salomón sabía que Dios había elegido a Israel y lo hizo depositario de la verdadera y sagrada fe. Dios había erigido una sabia barrera entre ellos y el resto del mundo, y solo guardando celosamente los antiguos puntos de referencia podían preservar su alto y distinto carácter. ¿Por qué entonces Salomón se convirtió en un desastre moral? No actuó según los principios correctos, cultivó alianzas con reinos paganos, consiguió el oro de Ofir y la plata de Tarsis, pero ¿a qué precio? Su ambición era ser la nación más grande que pudiese existir en el mundo, mas sin embargo no lo hizo por los métodos de Dios, lo hizo por sus propios métodos. Cultivó esas alianzas que lo llevaron a ser uno de los más apóstatas de todos y que luego fue que llevó a la nación en decaimiento y llegaron a apostatar hasta lo que vimos al principio, a construir esos ídolos y adorarlos, cosa que era abominación a Jehová, mas sin embargo no le importó porque ya estaba totalmente desviado del camino. Salomón mezcló el error con la verdad y traicionó los fideicomisos sagrados. Los insidiosos males del paganismo corrompieron su religión. Un paso en falso dado llevó a un paso tras otro de la alianza política. La poligamia tan común en esa época se oponía directamente a la ley de Jehová, pero este mal se introdujo en Palestina y el Israel de Dios se mezcló en matrimonios con Fenicia, Egipto, Edom, Moab y Amón, naciones que se inclinaban ante santuarios idólatras, practicando ritos licenciosos y crueles y muy deshonrosos para Dios. Ya nos podemos imaginar nosotros todo lo que hacían, bueno, que es más o menos lo que hoy se está haciendo. Estos, Salomón se mostraron favorables y se mantuvieron. Su carácter antes noble, audaz y verdadero para Dios y la justicia se deterioró. Su derroche de indulgencias egoístas le convirtió en el instrumento de los designios de Satanás. Su conciencia se endureció, su conducta como juez cambió de la equidad y la justicia a la tiranía y a la opresión. Salomón, que nos dice aquí, mezcló que el error con la verdad. Ya vamos viendo nosotros también una de las partes que hizo la caída de Salomón, el mezclar el error con la verdad. ¿Y cómo hoy en día se está haciendo esto? Mezclando error con la verdad, cuando el Señor es muy claro en su palabra que no lo podemos hacer. Y así dice, fue como traicionó los fideicomisos sagrados, pues todas aquellas personas que lo están haciendo al final terminarán
como Salomón, mezclándose ¿en qué? En el ecumenismo, y es lo que está haciendo hoy la Iglesia Adventista. Lamentablemente, la historia se repite, así lo mismo que fue es lo mismo que será, y nos dice precisamente Salomón. Nos habla de esa poligamia que se oponía completamente a la ley de Jehová. Dios mandó que no adulterarás. Dios en el principio creó al hombre y a la mujer, creó un solo matrimonio, mas sin embargo Israel se fue tras todas esas naciones paganas que estaban totalmente al control de Satanás y se fue mezclando y al final hacían lo mismo, ¿no? Y es lo que pasa al mezclarnos con lo que la palabra de Dios llama que no debe de hacer, pues se termina como en el caso de Salomón, de ser un juez que era totalmente equitativo, que ahí tenemos esa famosa enseñanza que nos da cuando vinieron esas mujeres a las que se le había muerto a una de ellas el hijo, y que Salomón hizo sabiamente, justamente, pues se convirtió en un juez tirano, en un opresor del pueblo, en un malvado totalmente, haciendo las peores aberraciones que nosotros nos podamos imaginar. Aquel que había ofrecido la oración de dedicación cuando el templo fue consagrado a Dios, que rezó por el pueblo para que sus corazones fueran entregados indivisiblemente al Señor, ahora seguía una serie de circunstancias totalmente contrarias al derecho. La vida que una vez estuvo completamente dedicada a Dios había sido entregado al enemigo. Y esto es una de las cosas más tristes que pueda haber. Uno que había totalmente sido fiel a Dios, que había entregado su corazón para el Señor, que había orado para que el pueblo siguiera ese mismo sentir, pues se convirtió de estar dedicado completamente a Dios a estar totalmente de parte del enemigo y hacer que el pueblo se desviara del camino. Salomón trató de incorporar la luz con la oscuridad, Cristo con Belial, la pureza con la impureza, pero en lugar de convertir a los paganos a la verdad, los sentimientos paganos se incorporaron a su religión. Se convirtió en un apóstata. Dios ya no era para él el único Dios verdadero y viviente, una providencia gobernante. Era un naufragio religioso. Este caso queda registrado para todo el mundo religioso, que los que conocen la palabra de Dios viviente se cuiden de acariciar los errores del mundo. Estos Satanás los presenta con un estilo atractivo porque nos engañaría y destruiría la sencillez de nuestra fe. Si se introducen estos errores, estropearán los preciosos hitos de la verdad. Y qué palabras más proféticas esta, porque es lo que estamos viviendo. Salomón dice, trató de incorporar la luz con la oscuridad. Se mezcló a Cristo con Belial, la pureza con la impureza. En lugar de convertir los paganos a la verdad, pues fueron introduciéndose los paganos a la religión. Lo mismo que ha pasado desde siempre con los primeros cristianos, cuando se mezclaron con los paganos y al final nació la religión católica. Siempre ha sido así, y hoy en día que Dios había puesto a un pueblo depositario de su ley, como ya lo hemos venido diciendo, como en ese momento, pues el mundo ha entrado ahí. Se ha ido bajando y bajando y bajando la norma, se han ido mezclando tanto ya con las otras religiones que lamentablemente, como dice aquí, si se introducen esos errores, se han ido introduciendo errores. Se ha infiltrado la iglesia de una manera impresionante y la gente no se da cuenta, pero Satanás ha estado ahí haciendo su trabajo poco a poco, silenciosamente, y así ha estado destruyendo la sencillez de la fe adventista del principio, de la fe del verdadero pueblo de Dios. Y dice aquí la sierva que si se introducen esos errores, estropearían los preciosos hitos de la verdad. Y así fue. Se introdujeron muchos errores. ¿Y qué ha pasado con la verdad de Dios dentro del pueblo de Dios? Pues totalmente estropeada, que hoy ya no se sabe ni qué creer, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa y otro dice otra cosa, por no hacer caso a lo que la palabra del Señor ya nos advertía. Salomón tiene muchas enseñanzas y nosotros deberíamos de aprender de su historia. Y aquel que piensa estar firme dice, mire que no caiga. No podemos mezclar la luz con las tinieblas, no podemos mezclar la verdad con el error, porque nos van a llevar a unirnos con Roma, porque nos van a llevar a ese ecumenismo y a estar preparados ¿para qué? Para cuando venga el gran apóstata haciéndose pasar por Cristo. Dios nos ayude para que aprendamos de lo que la palabra de Dios ya ha dejado escrita, porque ha sido escrita para que nosotros tomemos ejemplo y no caigamos en lo mismo, pero lamentablemente el humano
es terco como una mula y siempre va a tropezar con la misma piedra. Pero Dios nos ha dado pautas, Dios nos ha dado consejos. Nosotros pidámosle al Espíritu Santo que nos vaya mostrando la verdad, dónde está la verdad, cuál es el mensaje para este tiempo, para no caer en ese gran engaño. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.